Dándole continuidad a la invitación del primer episodio, tengo nuevamente aquí al doctor Carlos Londoño para hablar de ese punto final que tocó en el capítulo anterior de las mentes y las personas, empresarios, emprendedores, con esa característica de competitividad y alto rendimiento, parecía a los deportistas. Carlos, bienvenido. Gracias nuevamente, Miguel. Muy agradecido pues de estar acá y también honrado y dispuesto pues a compartir estos temas con el público. Siempre uno ha tenido esa capacidad de querer estar adelantado en las cosas, ganarse los negocios en el sector empresarial, ser competitivo desde el colegio, en los deportes que practicaba, y se le va arraigando a uno el querer siempre ganar. ¿Cómo no frustrarse cuando no se logra el logro? Bueno, primero que todo, vamos a decir, cuando vamos a hablar de las personas que tienen personalidad competitiva y alto rendimiento, nos vamos a referir personas que desde temprana edad comienzan siempre a querer dar más, a querer competir más, y se convierte esto en una forma de ser, en un estilo de vida. Son personas que siempre están queriendo innovar, avanzar, crear. Podríamos decir que es una curiosidad y una hiperactividad creativa, productiva. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos hablando de este tipo de personalidad? Cuando una persona tiene este estilo de personalidad, generalmente va desarrollando paso a paso una confianza personal porque los logros nos van dando confianza y esa confianza nos impulsa a más retos. ¿Qué sucede cuando no somos conscientes que tenemos este tipo de personalidad? Si un día, después de darlo todo, donde ha habido desgaste mental, emocional y físico, y el logro que estamos buscando no se da, se puede llegar a tener un descenso de la vitalidad, de la confianza. Y recordemos, a mayor intensidad, a mayor entrega, mayor es la caída y mayor es el dolor. Entonces, una de las cosas que se busca acá es, uno, conocerse cómo es nuestra forma, si hacemos parte de ese tipo de personalidad. Y segundo, dentro de esto hay que incluir algo y es cómo enfrentamos cuando los retos no se dan. Cómo enfrentamos cuando tenemos pérdidas, porque no solamente es cuando tenemos un reto que no se da, sino cuando hemos logrado algo y lo perdemos. Las personas que tienen este tipo de personalidad deben incluir esto como parte de su vida, como parte de su entrenamiento, cómo enfrentamos los golpes, las frustraciones y las pérdidas. Eso fue un tema que en mi juventud no supe manejar muy bien, con enfrentarme, digamos, en el caso particular a la pérdida o ese rompimiento de un vínculo de cercanía con mi papá por la situación que él vivió de la extradición, ¿sí? Y me marcó durante mucho tiempo, y creo que para evitar ese dolor y ese pensamiento me concentré en absorberme, en salir adelante, como hablaba en el capítulo inicial, en mostrarle al mundo que yo era diferente, y fuera competencia que hasta me enfermó, ¿sí? ¿Cómo no caer uno en un estado negativo de salud por no controlar esas emociones, Carlos? Bueno, en este punto, como tú lo has mencionado, en ocasiones puede ser sugerente, puede ser apropiado tener alguna ayuda que nos permita hacernos conscientes de cómo estamos relacionándonos. Como estaba mencionando hace un momento, esa personalidad competitiva y alto rendimiento, a veces la utilizamos como, un, como una forma de encubrir otras cosas. Entonces, el propósito de ese tipo de personalidad es crear, producir, pero a veces lo usamos para anestesiarnos. Y ahí es donde corremos muchos riesgos porque estamos produciendo, estamos creando, estamos innovando, pero no somos conscientes de que estamos utilizando esto para olvidarnos de enfrentar situaciones que tenemos que enfrentar. Y en cualquier situación tenemos una frustración y resulta que tenemos doble frustración. Uno, la frustración de no haber logrado lo que teníamos y dos, la emergencia de un estado emocional que no pensábamos. Eso ocurre frecuente. Personas empresarias que tuvieron una afectación y tuvieron una crisis emocional
y no entienden por qué ese nivel. Las personas que no saben dicen, pero ¿por qué a ese nivel tan alto? Es muy probable que la persona venía encubriendo un estado emocional con su trabajo. Eso generalmente es como una especie de fármaco psiquiátrico que lo sana todo, pero lo que estaba era encubriendo un estado emocional que cuando se cae uno, se cae el otro, y bueno, y ahí es donde podemos ver crisis fuertes. ¿Cómo es la preparación de una persona de alto rendimiento, Carlos? Este tema me parece a mí realmente muy interesante. Quiero mencionarles, las personas que tienen ese tipo de personalidad, pero que no son personas deportistas de alto rendimiento, si tienen conciencia de esto, una sugerencia es que intentaran llevar su vida como la lleva una persona que es deportista de alto rendimiento, que tiene, de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a sus recursos, pensar en su nutrición, en el descanso, en el entrenamiento físico-atlético, en el entrenamiento de sus habilidades en su trabajo. Es muy importante hacerlo porque el organismo tiene un desgaste que la persona no es consciente que está teniendo el desgaste, y en ocasiones puede llegar también a un límite porque como esto genera tanta pasión, la persona no es consciente del desgaste que está teniendo. Entonces, se sugiere imaginarnos como si fuéramos deportistas de alto rendimiento y hacer todo lo que hace un deportista de alto rendimiento. Entonces, esa es una recomendación muy importante. ¿Cómo nos podemos preparar, Carlos, o cómo pueden las personas que ven este episodio prepararse desde su casa, desde su hogar, desde su oficina, eh, paulatinamente, para llegar a ese nivel de competitividad? Eh, Más que llegar a ese nivel de competitividad, porque estas personas ya son competitivas, sí quiero mencionarles, ¿no? Si una persona quisiera llegar a ese nivel, sí podría decir quiero hacerlo, y el solo hecho de estar cerca de alguien así, eso se va transmitiendo, se va aprendiendo, y incluso se va incorporando la motivación, porque cada vez que tenemos un logro, nuestra confianza aumenta y nuestro deseo de seguir compitiendo también aumenta. Ahora, voy a dar unas recomendaciones generales para las personas que tienen ese tipo de personalidad y las que quisieran desarrollar ese tipo de personalidad. Uno, la autoconciencia, el autocuidado, tanto físico y la valoración personal. La valoración personal es muy importante, la autoconciencia y el autocuidado personal. Ese es uno. El segundo, eh, poder tener un grupo, un equipo para estudiar, para aprender, para crear como una especie de entretenimiento. Cuando yo me reúno o una persona se reúne con varios amigos y amigas, se reúnen y comienzan a proponerse aprender algo nuevo en equipo, eso es muy sanador, muy restaurador. A veces las personas competitivas son muy fuertes en esos grupos, pero también se pueden hacer ejemplos que cada uno se encargue de traer algo nuevo al grupo. Eso trae sanación, paz, estímulo. Aprendemos mucho en equipo. Eso es una alternativa. Poca gente lo hace porque casi no queda tiempo, pero cuando he trabajado con grupos que lo han logrado, el bienestar, lo agradable que es y la manera como nuestro cerebro se siente reconfortado es muy alto. Otro punto es el balance en las relaciones familiares. Este tipo de personalidad se caracteriza mucho por ser guías, líderes y protectores de su familia. Y en ocasiones puede encontrarse un desbalance entre las preocupaciones que se producen de no lograr que sus familiares que tanto ama estén en mejor estado o que incluso tengan esa misma forma de ser, y pueden comenzar a tener situaciones de estrés emocional muy altas porque en ocasiones sin darse cuenta pueden sentir que el bienestar de ellos está muy condicionado al bienestar de su familia. Este es un punto que incluso sí puede requerirse algún tipo de ayuda profesional porque no es tan fácil de identificar. Entonces es un factor que considero fundamental en el bienestar de una persona con este tipo de personalidad. Para darle cierre, Carlos, a este capítulo, que la idea no es extendernos, sino llegar con un mensaje contundente que anime a las personas, que los motive, que les dé conocimiento. 3 tips de autocuidado para quienes somos personas de alto competitividad. El primero es ser consciente que se es de este tipo de personalidad.
Hacer consciente de esto es también hacer consciente que nuestro organismo está teniendo un gasto mayor al promedio. Eso significa que nos tenemos que revisar nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestro sueño, y también incluso tener actividades donde nos desconectamos de todo y hacemos alguna actividad que nos entretenga. Las personas de este tipo de personalidad normalmente tienen un cierto grado de hiperactividad. Entonces se sugiere descansos activos, hacer otra actividad que no sea competitiva, pero de cierta forma un poquito de competitividad, bajar el nivel porque la persona no deja de ser competitiva. Entonces, si voy a jugarme un partido, voy a hacerlo recreativo, voy a bajar el nivel de competitividad, aunque la persona se da cuenta que lo voy a hacer. Si voy a jugar golf o tenis, trato de hacerlo más recreativo. Esa es una forma. Otro es tener espacios en los que la persona pueda compartir, hablar de lo que vive. Puede ser con un terapeuta, puede ser con otra persona con la que tenga mucha cercanía y que la persona se sienta escuchada, comprendida, correspondida, respetada y apoyada. Esa es una necesidad muy grande y a veces nos cargamos y nos cargamos. A veces una buena conversación con una persona que pueda escuchar, que pueda comprender, que pueda escuchar y no juzgar, es suficiente para tener un alivio, una comprensión, y eso creo que es algo muy favorable y no quedarnos mucho tiempo aislados sin compartir lo que estamos teniendo. Considero que esos 3 puntos serían fundamentales. Gracias, Carlos. Como siempre, tu aprendizaje nos llena de sabiduría, apoya mucho esas dudas que uno puede tener en el día a día y siempre aquí la puerta abierta para ti. Gracias, Miguel. Bueno, te felicito. Lo acabas de decir, a veces en una crisis como la que tú has tenido y mucha gente tiene, puede ser la oportunidad para hacer un punto de quiebre, un punto de giro y replantearse la vida para un buen mejoramiento. Gracias a todos. Gracias.